quiero comenzar con un midrash en el cual dice que cuando el bebé está en la panza de la mamá, un ángel le enseña Torah todo ese tiempo que está allí. Pero cuando nace, ese mismo ángel le vela ese conocimiento de Torah que tuvo todo el tiempo que estuvo en el vientre de su madre, se lo vela. Entonces, ¿cuál es la misión de los padres? Volverle a recordar toda la Torah que aprendió desde que fue engendrado. Es decir, que la tarea de los padres, de acuerdo a este Midrash, es enseñar Torah. Básicamente es eso. ¿Y cómo podemos enseñar Torah a nuestros hijos? Bueno, básicamente se puede aprender Torah cuando hay una conexión entre los padres y los hijos, cuando hay un ejemplo fuerte. Porque si no, los hijos no van a tener esa actitud para escucharlos, para ser dóciles. Entonces ese amor, ese afecto fuerte, fuerte de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, sería como el primer escalón para que un niño pueda aprender Torah. Y aprender Torah de las mejores bocas, que son los padres, que son los socios de Dios en esta tarea. Ahora, yo quiero hablar en esta tarde de 3 términos que trae el judaísmo, que es el Jinuj, la Afala y la Atnaya. Quiero explicar estos 3 términos porque estos 3 términos nos van a dar una luz muy importante acerca de cómo enseñar e iniciar la Torah en nuestros hijos. El Jinuj son acciones que llevan a los niños a aspirar a disfrutar espiritualmente y se concretiza a través de las acciones. Es decir, que un niño va a disfrutar de lo espiritual actuando. Y la idea de los padres, el objetivo de los padres es justamente que disfrute de Dios, que disfrute de Hashem. El Jinuj es la combinación entre el corazón y el intelecto. Vale decir que estas dos cosas tienen que estar muy juntas. Y para eso, vuelvo a repetir, debe haber una muy buena relación entre el que enseña y el que aprende. Hay que conectar con lo que se aprende, no hacer como si el niño fuera un robot. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, deja esto, deja allá, volvé acá, sino que tiene que internalizarlo. Y la mejor forma de internalizar las cosas es a través de la acción. Pero acá tenemos un tema muy importante, que para que se internalice, que es a través del ejemplo, que es a través de ser realmente un referente para el hijo, la tefila, la oración a Dios no debe faltar. Nosotros debemos estar constantemente orando por nuestros hijos, orando para que este jinuj que nosotros queremos emprender con ellos, estas acciones, este conocimiento, este deseo de estar en las cosas de Dios, permanezca en el tiempo. Ahora, fíjense ustedes que jinuj deriva de la palabra Hanukkah, como la fiesta que hacemos, la fiesta de las luces. Y Hanukkah significa inaugurar, comenzar. Y el Hanukkah Habayit, que es la inauguración en el hogar, el comienzo justamente, está en el hogar. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la Torah, parte del hogar, todo comienza allí. Y el Jinuj tiene la meta de que la enseñanza permanezca en el tiempo, que ese comportamiento permanezca, que el niño y luego el joven actúe de acuerdo a lo que se le ha enseñado, sin necesidad de que los padres estén presentes. Es decir, que el comportamiento del niño sea previsible. Que yo pueda decir de mi hijo, esto mi hijo no lo haría nunca, porque yo sé que él aprendió, o sé que mi hijo sí haría esto, porque sé que lo aprendió, lo practicó, y eso está en el marco del jinuj. Ahora, hay otro término dentro de este comportamiento que estamos hablando, que es la falá. La falá es el intento de influenciar en el niño en el momento presente.
es algo muy concreto, es muy del momento. Por ejemplo, darle un regalo si hizo algo bueno en ese momento, o hacerle un castigo porque hizo algo malo, o disciplinarlo. Es algo muy momentáneo. El Jinuk tiene mucha más proyección. Pero ¿qué pasa con la falá? La falá nunca puede estar sola. Nunca podemos estar actuando así en compartimentos estancos. La falá y el Jinuk van juntos. Y la falá sin el Jinuk aleja a los niños de la Torá, aleja a los niños de lo que yo les quiero enseñar. ¿Por qué? Porque van a responder al estímulo concreto, van a responder a lo de ahora. No va a internalizar. Y si se siente forzado por realizar cosas, más que algo positivo que le estemos dando, va a generar una aversión a lo que estamos haciendo. Es decir, que esto que estamos hablando, la falá, que es algo, es la influencia momentánea, no puede existir por sí misma. Tiene que estar asociada con el jinú, con algo que lo voy a hacer como proceso en el tiempo y va a dar resultados muy positivos. Pero hay otro término que quería comentarles a ustedes, que es la atnayá. La atnayá es el condicionamiento, es la conexión entre dos causas. Y la atnayá, este condicionamiento, puede ser de dos formas. Puede ser positivo y puede ser un condicionamiento negativo. ¿Y va a dar resultados así? ¿Va a dar resultados buenos o va a dar resultados malos? Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo de atnayá negativa. Hay un niño que comenta, bueno, ya adulto, que comenta que cuando estaba con su moré estudiando Guemará, cada vez que él se equivocaba o decía algo que el moré no estaba de acuerdo, lo pellizcaba. Y este condicionamiento negativo le hizo generar a él un sentimiento de bajeza, un sentimiento de dolor, de una relación negativa. ¿Por qué? Porque se acordaba de que cada vez que él se equivocaba o decía algo que al maestro no le completaba, lo pellizcaba. Pero hay otra realidad, hay un condicionamiento positivo. Y otra persona relata que siempre se acuerda de su rabino, que cuando este niño expresaba una opinión, el rabino siempre estaba con una sonrisa, el rabino siempre estaba con una palabra de aliento, el rabino tenía paz en su rostro. ¿Y qué le dio a este niño? Le dio optimismo, le dio respeto por la acción. Es decir, ¿cómo podemos enfocar el condicionamiento de dos formas? Para elevar o para hundir. Entonces tenemos que preguntarnos cómo nosotros estamos intentando que nuestros hijos sigan el camino de la Torá, a través del condicionamiento positivo o a través del condicionamiento negativo, a través de un buen estímulo, del afecto, del amor, de la alegría, o algo que se torna duro, algo que se torna pesado, que lo hago porque me obligan. Y creo que eso es para que lo pensemos. Por otro lado, hay otro pensamiento que a mí me gustó mucho y es en relación a que muchos padres tienen la costumbre de que cuando el niño hace algo, cumple con un deber, le hacen un regalo. Por ejemplo, si vamos a estudiar hoy un pasaje de la Biblia, vas a recibir un regalo. Si me acompañas a la sinagoga, ya que no tenés ganas, cuando lleguemos a casa te voy a dar algo que te guste. Y con eso, eso es muy peligroso, porque hay que conectar al niño con la acción, no con el objeto. ¿Por qué? Para que el niño pueda lograr realmente el disfrute espiritual. Y cuando premiamos, así hacemos ese trueque, si vos vas y haces esto, yo te doy lo otro, lo que estamos haciendo es enfocarnos en lo material y no en los valores, pasando a ser el premio, el objeto en sí mismo,
y no realmente lo que quiero, de lo que quiero, por lo cual yo estoy, cuál es mi objetivo. Entonces, si bien es cierto que hay que estimular, hay que también, sí, ¿por qué no premiar? Pero que no se haga algo tan constante que la persona haga ese trueque. Lo hago porque voy a recibir algo, no por el placer de hacerlo para Dios o de hacerlo para un semejante, porque sé que mi vida hace feliz al otro, sino que lo estoy haciendo, como dije, por un disfrute meramente material. Y eso con el tiempo, lógicamente, va a traer resultados nefastos, porque cuando falte el premio, directamente no se hace. Ahora, ¿cómo hacer, cómo educar a los niños en los valores de la Torá? Y esto es muy importante básicamente en este tiempo de tanta competencia, bueno, de tantas cosas que estamos viendo a nivel mundano, a nivel palpable. Y una pregunta que les dejo, por ejemplo, ¿de qué manera se valora el éxito en el hogar? ¿Hacia qué éxito apuntan los padres? Porque en muchos hogares se remarca mucho el éxito espiritual, el avance intelectual, se aplauden los resultados que tiene la sociedad, por ejemplo, mira la profesión que alcanzó esta persona, mira qué hermoso auto que se compró aquella otra, mira los viajes que está haciendo este otro, y todos estos comentarios en el hogar hacen que los padres manifiesten estas aspiraciones a nivel material. Pero la pregunta y el cuestionamiento interno es esto: ¿se aplaude a un niño de la misma forma como se lo aplaude cuando trae una buena nota o consigue cualquier éxito hacia este nivel del mundo? ¿Se aplaude de la misma forma cuando el niño comparte la merienda con su compañero? Cuando el niño le pide al papá poder visitar a un amigo que está enfermo, cuando el niño dice, seamos generosos, mamá, llevemos a este en el auto, a otro, ¿se aplaude eso? ¿O simplemente se aplaude lo que es tan concreto y palpable? Y eso también está dejando un mensaje muy, muy importante al niño, ¿no? Y de acuerdo a lo que felicitemos, de acuerdo a lo que valoremos, ahí va a estar el mensaje, ¿no? Va a ser un mensaje de Torah, va a ser un mensaje espiritual, va a ser un mensaje para elevar el alma, o solo va a quedar siempre en lo material, en lo corpóreo. Y bueno, si solo se aplauden las notas, si solo se aplaude el progreso material, si estamos en esta vorágine de este mundo, que es lo que hace, ¿qué va a aprender el niño? Que debo dar codazo, que debo pisar la cabeza al otro. ¿Para qué? Para lograr mi meta. Porque así me enseñaron mis padres, que yo para hacer algo, para ser alguien, tengo que demostrarlo en lo concreto. Tengo que tener éxito en la profesión, tengo que tener un buen pasar económico, entonces no importa quién pise, no importa a dónde vaya, la meta es esa, ¿no? Y que está muy, muy alejados de la Torah. Entonces la pregunta que les dejo, para que lo pensemos como padres todos: ¿cuáles son los valores que quiero que sean parte de mis hijos? ¿Cuáles son los valores? Y en función de eso, actuar. Para la educación en la Torah no hay ninguna receta que uno pueda decir, bueno, qué sé yo, 2 huevos más un poquito de azúcar más un poco de harina te sale una torta. No, es un transcurrir, es a veces equivocarse y volverse. Pero lo importante es que nosotros tengamos claro qué es lo que queremos para ellos y a dónde queremos llegar en la educación. Si para nosotros Dios, Hashem, es lo más importante de nuestra vida, la Torah es el libro más amado de nuestras almas, y nuestra preocupación está en elevarnos, en sacar todo lo que esté espinoso y áspero de nuestras vidas por amor a Dios, ese va a ser el mejor mensaje y la mejor educación que le podemos dar en Torah a nuestros hijos. Bueno, hasta aquí mi parte y ahora lo dejo a Manuel para que dé la suya. Bueno, qué lindo, ¿no?
Bueno, Patria ha hecho conceptos muy interesantes, que seguramente para los que son papás, bueno, para todos los que estamos aquí en el Miñán, sirven para, aún inclusive para los solteros, para que tengan en cuenta en su vida futura. Son conceptos que no son fáciles de comprenderlo así escuchándolo en una sala B a Patri. Así que seguramente están grabándolo, sería bueno que a la grabación después le peguen una revisadita y un análisis del tema, porque son conceptos pedagógicos y espirituales que son escalonados y además son interrelacionados. No se puede hacer estos conceptos separados. Uno a los conceptos los armó separados para hacerlo comprensible, pero después todos los conceptos van relacionados y son escalonados. Yo quiero hacer una cosita un poquito más práctica que los conceptos que hizo Patrick, que son muy interesantes, muy interesantes. Ella empezó con el Midrash del ángel Malach que le enseña a los niños desde el vientre de la mamá y que cuando nace le pasa la mano sobre su frente y pone como un velo, porque a partir de ahí él tiene el Torah en su alma, en su corazón, solo que a partir de la vida práctica la va a tener que descubrir. Ese concepto que lo tiene el pueblo de Israel, cuando uno va a un método muy famoso de música que se llama el método Suzuki, un método japonés, ellos les entregan un cassette o un disquete con una serie de temas que la mamá tiene que hacerlo escuchar al bebé en el vientre. Y desde el vientre el niño trae el ritmo del Suzuki. Son 6 o 7 canciones. Luego ese ritmo se lo repiten durante los primeros años y a los 3 años, 4, empiezan a estudiar violín o piano. Miren ustedes la importancia de este midrash, ¿no? Porque ¿desde cuándo tenemos que los papás enseñarles Torah? No, los papás le tenemos que enseñar Torah a los hijos, porque la palabra Torah no es una cuestión de concepto, es una cuestión de lo que tengo en mi alma y en mi corazón. Lo que yo amo, lo que habita en mi corazón, se lo estoy transmitiendo a mi hijo. No es una cuestión de abrir un libro y transmitirle conocimiento, es transmitirle lo que tengo en el corazón. Y eso lo hago desde el vientre de la mamá, desde el momento en que lo estoy hablando, le estoy escuchando, cuando tira las patitas y uno se pone contento y feliz. Ustedes saben lo importante que es eso. Hoy los psicólogos plantean de que cuando un niño ha sido rechazado por la mamá o el papá, eso lo imprime y después tiene dificultades en su vida psicológica. Así que fíjense lo que significa este midrash, la profundidad que tiene el midrash. Porque uno dice, oh, pero un midrash. Es un midrash y que tiene enormes verdades en la vida de las personas, en la vida de un niño. La otra situación es, ¿qué se le empieza a enseñar a los niños? Ustedes saben que el libro de Levítico, la primera palabra que es Levítico justamente, es una palabra que tiene una letra pequeñita. Una de las letras la tiene más pequeña, cosa que no es... en la Torah hay unos 4 o 5 palabras donde la letra es más chiquita y nadie puede distinguir por qué Dios la hizo así. Pero el tema es que está escrita así. Y que, por lo menos en Levítico, ¿qué dijeron los sabios? Los sabios dijeron, eso nos está indicando Dios que nosotros tenemos que empezar a enseñar Torah desde el libro de Levítico a los 3 años. Es decir, que ellos, miren, a los 3 años ya empiezan a enseñar el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro de perdón, es un libro de misericordia, es increíble. Ahora, pero son conceptos muy amplios, son conceptos muy amplios. Miren, los conceptos amplios se pueden bajar a la vida práctica dentro de los conceptos que dio Patrick. Yo quiero darlo en la práctica. Ustedes saben que Sarita vive en una serie de edificios que tienen abajo como
un patiecito, una placita pequeña, son unos 20, 30 departamentos y abajo tienen una placita. Y entonces los niños bajan a jugar a la placita. Y entre las 5 y las 7 de la tarde están jugando ahí. Y uno dice, ¿puedo enseñarle Torah a los niños? Bueno, al mío sí, porque yo tengo Torah en mi casa. ¿Y cómo le enseño Torah a los otros niños que sus papás no tienen el mismo concepto espiritual? Es muy simple, porque no es solamente enseñarle a mi hijo, sino también enseñarles con los que se relacionan con mi hijo. Una de las reglas que se ha establecido es que todos los chicos tienen que bajar con un juguete. Tienen que bajar con un juguete. Y al juguete lo tienen que compartir. Así que ya el niño baja a la placita sabiendo que va a compartir el juguete que está elegido por él. Eso es enseñarle Torah, porque le enseña a vivir en comunidad. La Torah nos enseña a vivir en comunidad. Le enseña a compartir, le enseña a amar al otro. Y determinados días, ellos ponen una regla, estamos hablando de los papás, ¿no? Los papás ponen las reglas que hoy día, además de traer el juguetito, va a tener que dejarlo al juguete con alguno de sus amigos y un amigo le va a tener que entregar el juguete a ellos. Y entonces hacen ese tipo de trabajo y eso es enseñanza práctica de Torah. Y uno dice, bueno, pero no le enseñé nada, Levítico, Éxodo, Deuteronomio, no. La Torah es para la vida, no es un concepto intelectual, es para la vida. Si yo no enseño Torah para la vida, no tiene sentido. Ustedes saben que es muy peligroso tener Torah en la mente y no en la vida. Fíjese lo que pasaba con Elí. Elí era sumo sacerdote, vaya si tenía Torah. Sin embargo, dice que sus hijos vivían lejos de la presencia de Dios y él no les llamaba la atención. No les llamaba la atención. Eso es tener Torah en el intelecto, pero no tener Torah en el alma y en el corazón. Se está transmitiendo conocimiento y no se transmite el concepto profundo de la relación con Dios. Ese es el tema. Hay otro, cuando uno empieza a enseñar Torah, hay otro midrash que nos puede llamar la atención. Porque uno está hablando de los niños, pero los niños, ojo, van creciendo, llegan a los 8, 9, 10 años, 12 años. Bueno, después de los 12 ya son independientes en este sentido, pero por lo menos hasta los 12 es el concepto nuestro. Uno tiene el maná donde dice que el maná caía y la distancia de la espiritualidad, la distancia del maná dependía de la espiritualidad de la persona. Si uno era un sadik, uno salía a la puerta de la casa y estaba el maná. Pero si uno era un rashad, un malvado, tenía que caminar muchos kilómetros para encontrar el maná. El maná estaba a la distancia del corazón que uno tenía. Y uno, cuando ve a los hijos, le enseña Torah y empieza a ver, a alargarlo a los hijos solitos, que es uno de los conceptos que planteó Patrick, que después lo pueden revisar, ¿no es cierto? Uno lo va alargando solito y uno está esperando que lo que uno enseñó, él lo pueda vivir solito, sin que uno le diga nada. Y entonces el midrash del maná viene perfecto para analizar nuestros hijos. Cuando nuestros hijos tienen que hacer su pequeño devocional, su tiempo de rezo y su tiempo de lectura escritural, cuando uno ve que el niño se levanta y lo primero que hace es meditar en Dios y las actitudes son espirituales, uno dice, está comiendo maná de la puerta de su casa. Cuando uno ve que su niño no le interesan las cosas de Dios, no da su espacio uno ve que el maná está muy lejos. Está muy lejos. Y que el maná esté lejos es peligroso para mi hijo. Y uno lo tiene que ver. Entonces, tiene que ver si cambia la actitud del corazón del hijo para que el maná sea lo más cercano todos los días. Sea lo más cercano. Fíjense, dos midrash que nos enseñan la necesidad de tener a nuestros hijos en
la palabra, pero también ir analizando a los hijos dónde están en la palabra. Porque a veces uno da, pero después no analiza dónde está parado el niño. Y eso es muy importante. Yo le entregué algo y yo después tengo que hacer una pequeña evaluación y el maná, ese midrash del maná es extraordinario para analizar cuánto de Torah está comiendo el niño. Fíjense ustedes el concepto de José. José dice que cuando estaba con su papá, Jacob, él era estudioso de Torah. Así dice la tradición oral. Él era estudioso de Torah. No tanto así sus hermanos. Y después él le venía y le decía a su papá las cosas que sus hermanos hacían mal. Uno en el concepto dice, era uno que venía, daba informe, parece que fuera, no sé, policía o algo parecido. Y en realidad, ¿sabe lo que estaba pasando con José? José estudiaba Torah por un lado, iba a ver a sus hermanos y decía, papá, lo que vos me enseñaste acá no es lo que mis hermanos hacen en este lugar. Y el papá recibió un informe. ¿Pero por qué recibía el informe? Porque había un muchacho que estudiaba Torah y podía distinguir entre el día y la noche. Podía distinguir entre lo bueno y lo malo. Y él venía y planteaba seguramente en el estudio de Torah que la vida que estaban llevando los hermanos no coincidía con el concepto que se estaba enseñando de Torah. Así que uno ve en un hijo como José que tenía esta coordinación, tenía concepto en el corazón y vivencia. Y esa vivencia la transmitió cuando fue esclavo, cuando estuvo como siervo, cuando estuvo como preso y cuando estuvo como virrey. Él nunca dejó, creo que en uno de los comentarios que hice hace unos cuantos sábados atrás, les dije que José estaba vestido de túnicas de colores. Así se traduce en algunas escrituras. En el original dice túnica nomás, pero en la tradición oral dice túnicas de colores. ¿Cuáles eran las túnicas de colores? Las túnicas de colores de Torah. Y los colores porque vivía con alegría. La Torah no es algo que nos permita vivir, no puedo hacer nada. No, puedo hacer todo dentro de la Torah, fuera de la Torah nada. Ese es el concepto que uno va viendo. Fíjese el concepto que se tiene también en relación al cumplimiento de las mitzvot. Dice que están exentos del cumplimiento de las mitzvot tres grupos de niños: los sordos, los tontos y los pequeños. Sordo, el que es sordo físicamente no puede escuchar Torah, él la va a tener que aprender con la vida del papá y la mamá. La otra es un niñito que tiene dificultad para el aprendizaje. Ese también está exento de cumplir un mitzvot, porque por más que uno a veces le enseñe, él va a hacer todo lo contrario, pero no porque lo quiera hacer al contrario, sino porque no la puede entender al concepto y no la puede vivir. Entonces están exentos de vivir Torah. Y un pequeño, pero el pequeño se le enseña Torah. A los otros dos es muy difícil enseñarle Torah. El pequeño se le enseña Torah. ¿Por qué? Porque cuando sea grande, él sí la va a poder aplicar a la Torah. En cambio que un niñito que tiene dificultades cognitivas no va a poder aplicar la Torah por más que quiera. Y ellos están exentos siempre. Y un sordo, que es una persona que no puede aprender, no solo hablamos de un sordo auditivo, sino aquel que no puede captar la enseñanza de Torah, ¿sí? Eso están exento del cumplimiento de las mitzvot, pero los pequeños no, por lo tanto tenemos que enseñarle, porque a partir de que sean grandes, ellos van a tener que vivir. Ahora, la Torah va a tener que enseñarnos en nuestra vida práctica. Una de las cosas es el dominio propio. El dominio propio.
Porque si nosotros estudiamos Torah y no tenemos dominio propio, algo está pasando. Ustedes saben que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Si hay un efecto de Torah en el corazón de las personas, es dominio propio. Y dominio propio implica que está viviendo Torah porque sabe cómo tiene que actuar en determinada situación. Esto es el estudio de la Torah. Porque si el estudio de la Torah solamente es para poner a los chicos dentro de una religión, no tiene sentido. Ni al chico le interesa, ni a nadie. ¿Sí? Porque va a ser cualquier cosa. Ahora, si el estudio de Torah significa instrumentarlo al niño para vivir y vivir feliz, sí. Si una de las cosas que nosotros tenemos que hacer siempre con los niños es instrumentarlo a vivir. Instrumentarlo a vivir. Y eso es muy importante. La Torah es para instrumentarlos a vivir y felices. Y tener dominio propio, es decir, uno saber cómo tiene que tener el comportamiento en función del concepto que he podido incorporar dentro de mi corazón. Ustedes saben que ustedes son papás, algunos de los que están ahí, algunos les encantan los niños, yo por lo menos ahí a veces hablo con una de las personas que está escuchando, ¿no? Y ama a los niños y tiene un enorme peso por los niños. Así que sería muy lindo que ahora con estos conceptos que yo he dado, puedan hacer preguntas o agregar algunos conceptos de los que ustedes creen que son importantes, que lo han visto en la vida práctica, tanto negativo como positivo, porque a veces uno se equivoca y tiene que decir, ustedes saben que me equivoqué de esta manera con mis hijos, tendría que haber hecho esto y no me di cuenta. Cierro el micrófono para que me hagan preguntas y pueda ser claro.